a continuar por acá. Y vamos a continuar por acá con este análisis. Vamos a ver si este sí se ve mejor o me confirman, por favor, si es necesario que lo pongamos un poquito más grande. Hacer zoom, dice Mercedes. Bueno, vamos a hacerle caso a Mercedes. Bien, entonces, este es un proyecto de características culturales. Es un proyecto cultural. Y nos habla de la siguiente manera, si quieren, igual vamos ahorita, primero lo voy a explicar y luego abrimos como un par de preguntas ahí por el chat para que irles explicando. Entonces dice así el árbol de problemas y específicamente el problema. Dice desconocimiento, poco aprecio y riesgo en la pérdida de capital simbólico, social y prácticas culturales que representan al huilense. Y plantea aquí algunas causas. La primera nos habla de procesos de investigación cultural, capital simbólico, social y prácticas culturales desarticulados de la realidad social, económica y cultural de los huilenses. Nos plantea que la subcausa ahí es que no hay procesos de articulación del sector cultural con el desarrollo económico del departamento y una débil investigación frente a costumbres y manifestaciones, tradiciones culturales en las diferentes ramas del saber que caracterizan la idiosincrasia del huilense. Luego viene aquí otra causa que nos plantea que no hay procesos de articulación, de recuperación cultural con el emprendimiento y diseño de productos. A su vez nos dice que la subcausa es que no hay procesos de creación y fortalecimiento de emprendimientos y diseño de productos que conlleven la economía creativa articulados a la realidad económica del departamento. Y finalmente nos menciona que su causa es que no se conoce de manera directa los resultados de avanzar con programas de emprendimiento en industrias culturales y creativas en Colombia y otras partes de América. Por acá hay una última causa directa y es que nos menciona que no hay un diseño específico de la experiencia que se oferta al turista que viene a vivir en el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Nos habla además de que su causa subsiguiente es que no hay diseño específico de cada uno de los eventos que hacen parte del San Pedro frente a la experiencia que viene a vivir el turista. Luego nos habla de que no existe un análisis técnico y de mercados que permitan analizar el posicionamiento de las fiestas en la mente del turista propio, nacional y extranjero. Y finalmente nos plantea también como una subcausa que no hay una estructura institucional que garantice el fortalecimiento simbólico, social y cultural del San Pedro. Vamos a dar la palabra por aquí a través del chat. A ver, por aquí lo primero que mencionaba Marisol es que se menciona generalmente que no se debe colocar ausencia ni tampoco falta de o tampoco no hay en un árbol de problemas. Yo les voy a responder igual que les respondí ayer. Y es eso que tú dices metodológicamente es totalmente claro, siempre y cuando haga referencia a la solución. ¿Sí? Cuando uno habla, por ejemplo, de que no hay un diseño específico y no estoy defendiendo al formulador porque ni siquiera lo conozco, pero cuando yo hablo de que no hay un diseño específico de una experiencia, no necesariamente estoy dando la solución. Estoy diciendo, claro, que falta, digamos, realizar un diseño, pero no estoy diciendo cómo hacerlo ni qué se debe hacer. Entonces, eventualmente en ese tipo de casos, más que olvidándose un poco metodológicamente, es llevándolo a la lógica, es, ese sería el camino a desarrollar, independientemente de cómo se haga, ¿sí? Sin embargo, lo que les digo, metodológicamente está muy bien. Este ejercicio, digamos que lo plantean mucho desde el diseño, en eso estamos de acuerdo, que casi que en el diseño nos están diciendo que eso es lo que hace falta.
Los entiendo desde mi conocimiento en turismo, porque entiendo que mucho de ello es falta de un diseño de producto, y no estamos diciendo, por ejemplo, que falta un producto cultural o falta un producto natural, o es decir, en ese sentido entiendo lo que están planteando, y pensaría uno que es un proyecto, digamos, que es coherente desde su punto de vista de formulación, que sin duda tiene por mejorar temas de redacción allí. Vamos a darle rápidamente la palabra a Carlos Ariel. Por favor, Carlos, que no sean más de 30 segundos la pregunta. Adelante, Carlos. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Gracias. No, es que ayer usted presentó otros dos árboles y el segundo árbol, las flechas estaban de la parte superior hacia la parte de abajo y pues puede generar confusión porque en el árbol de problema la idea es que las flechas van siempre en la parte de las causas hacia el problema y del problema hacia los efectos, porque aquí pues están, y yo lo he visto en varios textos que hacen esa confusión, que del árbol central, digamos hacia arriba, pues son los efectos y hacia abajo son las causas, pero si ponen las flechas del árbol central hacia abajo, pensaría que el problema central genera esos problemas y no, quienes generan los problemas son las causas. Entonces, es bueno pues, para que metodológicamente no haya esa confusión. Las causas generan el problema central y el problema central genera los efectos, por eso siempre las flechas van de abajo hacia arriba, siempre es esa dirección, que en el primero, ese fue el segundo, en el primero sí estaban en esa coherencia. Y hay que entender que hay elementos, digamos, cuando hablamos pues del diagrama de espina de pescado, de ese causa-efecto en los procesos, pues los procesos tienen ese elemento que cuando hablamos de los cinco por qué, pues a nivel de un proceso causa-efecto se puede lograr. Pero en el árbol de problemas, cuando hablamos de ciertos problemas estructurales, como el que se está presentando ahora del turismo, este último, o de la producción, pues la realidad no es tan lineal. Por eso esas causas directas y ya el análisis que se haga tan profundo en una, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, ya dependiendo del tiempo y de la técnica, pues pueden dar un análisis y no podemos decir propiamente que la última o las primeras causas son las vitales, porque como digo, pues la realidad es compleja. Entonces quería hacer de notar ese elemento, ya que estamos en un nivel más técnico y no generar confusión. Muchas gracias, profesor. Carlos, muchas gracias por tu participación. Tienes razón, metodológicamente esa es la línea. Entiendo yo que seguramente algunos formuladores pierden como esa línea del detalle y a veces cometen esos errores diagnósticos que a las personas técnicas, eh, digamos que les hace tanto sentido el hecho de evaluarlo y hacer los planteamientos frente a los demás. Yo simplemente digamos que traigo estos ejemplos precisamente para que los evaluemos, observemos sobre ellos y miremos cómo podemos mejorar y cómo podemos obtener de allí información. Entonces, de manera tal que valoro absolutamente tu comentario, es totalmente válido. El árbol de problemas va hacia arriba en la forma como se va planteando y el árbol de objetivos ya vamos a ver cómo se plantea de una manera diferente, tal vez no hoy, pero sí, digamos que esa es la estructura como tú la planteas. Alguien me escribió, me pidió el ejemplo cultural y ya estaba por acá planteado también ese ejemplo cultural. Bien, hoy vamos a focalizarnos un poco durante la presentación
en lo que tiene que ver con la identificación de los actores. Entonces, hemos traído hoy estas metodologías y estos análisis para identificar precisamente cuáles son los posibles actores que podemos tener. Y aquí quise traerles como un ejemplo de un proyecto de construcción de una escuela en el municipio de La Plata, Huila. Aquí hay una matriz, un ejemplo de modelo de matriz que pudiéramos trabajarla 10 minuticos allí cada uno para que pudiéramos hacer las preguntas del caso. La idea es que esta matriz de actores tiene diferentes actores allí clasificados. En el gobierno local y departamental tenemos a la Alcaldía de La Plata, la Gobernación del Huila, la Secretaría de Educación Departamental, tenemos la comunidad educativa, entonces allí tenemos estudiantes y padres de familia, docentes y personal administrativo de la escuela y asociaciones de padres y consejos estudiantiles. Tenemos también entidades financiadoras como el Ministerio de Educación Nacional, de pronto ONGs o empresas privadas, contratistas y proveedores, que obviamente estarían las empresas constructoras de la obra, los proveedores de materiales y de construcción, supervisores y auditores del proyecto, la comunidad local en torno a lo que son los vecinos y los líderes comunitarios, las organizaciones sociales y culturales de la región, las entidades de control, entonces tendríamos allí Contraloría y Procuraduría para supervisar el uso de recursos, veedurías ciudadanas para garantizar la transparencia, medios de comunicación como son prensa local y regional que informan sobre el avance del proyecto. Todos estos son grupos de interés y tenemos aquí una matriz de poder-interés que lo vamos a calificar como alto o como bajo. Es muy importante que hagamos la matriz todos allí y la trabajemos para lograr identificar cuál es el nivel, digamos, de cada uno de estos actores y poder diseñar allí como unas estrategias específicas para gestionar a cada uno de los grupos, dependiendo de si tienen una gestión activa, si debo mantenerlos satisfechos, informados, o si tengo que hacerle un monitoreo mínimo. Y definir allí unos métodos y canales de comunicación adecuados y un plan de acción para involucrar a estos grupos de interés. Entonces vamos a dejar aquí unos 10, 15 minuticos para trabajar este taller allí en casa, que podamos avanzar y plantear algunas observaciones frente al mismo. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es tomar esta matriz de poder-interés frente a unos grupos de interés que se identifican en un proyecto de construcción de una escuela en La Plata, Huila. Entonces, lo que estamos haciendo es coger cada uno de esos actores, calificar su influencia y su interés en alto, medio o bajo, y luego entrar a establecer, claro que lo establecimos en alto y bajo. Luego de ello, entonces entramos a diseñar estrategias, definir métodos y canales de comunicación y establecer un plan de acción para aquellos cuya gestión es activa, los que tenemos que mantener satisfechos, los que tenemos que mantener informados y los que tienen que tener un monitoreo mínimo. Esa es la actividad en la que estamos. Vamos a dar tal vez unos 5 minuticos más para terminar el taller y abrimos el micrófono para unos 3 participantes. Las matrices, finalmente nosotros podemos establecer la metodología que queramos. Hay algunas metodologías que están preestablecidas. eh, Eso no tiene problema. Digamos, lo importante es que definamos una sola metodología para realizar el análisis. Muchas veces el formulador del proyecto nos puede establecer metodologías
Si no las establece, nosotros somos libres de plantear la metodología que queramos a la hora de evaluar estos grupos, porque finalmente es una herramienta más de administración, así como está planteada, que un análisis de participantes como lo podría pedir otro tipo de metodología. Eh, lo del ICBF, puede que sí, puede que no, depende de las características del proyecto, pero digamos que estaría a su potestad incluirlo, porque finalmente nadie conoce más el proyecto que quien lo está formulando. Entonces, digamos que la sugerencia ahí es, siéntanse libres de incluir acá en esta matriz los actores que usted considere desde su experiencia, porque sin lugar a dudas, si usted los identifica, es porque allí tienen que estar. Entonces, la sugerencia es que sí, muy buenas noches para todos y bienvenidos. Entonces, muy, muy importante, digamos, este ejercicio de retroalimentación, porque pueden incluirse o pueden salir algunos actores dependiendo de la realidad que estemos trabajando cada uno. Sí, John, está bien. Lo que pasa es que como estamos hablando de la construcción de una escuela, pues entonces es probable que el tema del ICBF, pues depende de las circunstancias, es decir, no tiene inconvenientes. Dependiendo del proyecto, va o no va. Digamos esto más allá de discutir quién tiene o no la razón, porque no es la razón de ser de estos talleres, es puede estar o puede no estar, dependiendo de las características del proyecto, y si está perfecto, hay que hacerle el análisis. Por eso les digo, quien lo identifique es porque así debe ser, porque nadie va a saber más del proyecto que quien está formulando el proyecto. Entonces, bienvenidas todas las observaciones que hayan frente al mismo. Entonces, no sé si ya frente al ejercicio levantamos tres manos, las primeras tres manos levantadas que quieran hacernos su retroalimentación frente al taller. En este momento del proceso no es importante definir quién está colocando el presupuesto. Sí los colocamos como entidades financiadoras, pero más allá de qué porcentaje están teniendo y demás, estamos evaluando el nivel de influencia e interés que tienen sobre el proyecto, más allá, digamos, de quién coloca el presupuesto. Ahora, sin lugar a dudas, estará relacionado, ¿no? El ejercicio de quién pone la plata y el nivel de interés. Vamos a darle la palabra inicialmente a alguien que tiene la mano levantada, que aparece con las iniciales H y P. Entonces, le damos la palabra, vamos con él, con José Polamino y con John Jairo Libreros. Entonces, adelante la primera persona. H, ¿estás por ahí? Profe, Adelante. ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. HP Hamilton Perea. Ok, Hamilton, adelante, muchas gracias. Gracias. Profe, ¿por qué digo que es necesario definir quién va a poner el presupuesto? Porque es que ahí no está claro quién está colocando el presupuesto. Pueda que sea una organización, pueda que sea el Estado, y si es del Estado, pues es obvio que es el Ministerio de Educación, y definir cuáles van a ser las reglas del juego. Lo primero que hay que reunir es a la población, o sea, a la comunidad. Ese es lo primero que hay que hacer. Luego mirar cuál va a ser las condiciones del diseño, porque es importante, cuando ya el proyecto se cuelga en la página de la entidad que está colocando el presupuesto, mirar los proponentes si se ajustan a ese presupuesto. Entonces, por eso es necesario definir quién es el que va a colocar el presupuesto para la ejecución de esa obra. Ya de ahí para allá, pues creo que Contraloría, Logía, pues ellos entran, pero ya es cuando el proyecto está avanzando y en pocas palabras no ha avanzado nada. Ese sería mi pequeño aporte. Gracias, profesor. Muchas gracias por tu participación. Sin lugar a dudas, hay que tener muy en cuenta lo que plantea.
Ese tema, sobre todo en términos de gestión, es vital para lograr un buen avance del proceso como lo necesitamos. José, adelante tienes la palabra, José Palomino. Adelante. José, ya tienes el micrófono abierto. José, ¿no? Seguimos adelante entonces. John Jairo, adelante, tienes la palabra. Buenas noches, profe. Gracias por la oportunidad. Sí, generalmente cuando van a hacer estos proyectos es muy importante socializarlo con la comunidad educativa, con los entes de control, porque es muy importante que se den cuenta las características del terreno. Muchas veces se hacen proyectos y es un terreno que no cumple o tiene muchos problemas para su construcción. Eh, entonces, por eso es importante. ¿Por qué decía de bienestar social? Por las problemáticas que se dan en un colegio, ¿no? Que ellos tienen que estar enterados y hacerle seguimiento pues al bullying, que es un problema que está afectando mucho a los estudiantes. Era eso solamente, profe. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, John Jairo. Adelante, Carlos Alberto Solano, tienes la palabra. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Eh, Bien, señor, su merced. Oiga, muy bien, gracias. Mire, definitivamente yo me apego mucho dentro de la cuestión de la formulación de proyectos a lo que usted mismo en la clase ha venido promoviendo y quizás no le hemos prestado el interés suficiente. Es a los 5 por qué. Es más, yo me iría mucho más allá de esos 5 por qué, sino todos los porqués que se necesiten para garantizar la integralidad de un proyecto, del proyecto como tal. Y antes de sumarnos en la exploración de, de las IA como entes de control y todo ese tipo de cosas, debemos en el proyecto como tal buscar la satisfacción de los actores principales que a la larga van a ser los beneficiados directos del proyecto como tal. Entonces, yo creo que deberíamos concentrarnos como para que entendamos el todo en lo básico, en la consecución y la resolución de todo ese tipo, de todos esos por qué, porque los por qué nos llevan como le dije al inicio, profe, a la integralidad del proyecto como tal y hacer una excelente formulación del mismo. Muchas gracias. Disculpen si estoy un poco desenfocado de eso y que esté como que en contravía de adelantarme a la cuestión de la formulación de proyectos, sino que creo que resolver lo básico nos va a garantizar el éxito del proyecto como tal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la participación. La última palabra con el ingeniero Jefferson Alcíbar. Adelante. Buenas noches, buenas noches. Gracias por permitirme el participar. Les hablo desde Guayaquil, Ecuador. Sí, yo creería que para poder ejecutar este tipo de proyectos, lo primero, como ya hemos determinado aquí, se puede visualizar que ya hay una necesidad creada. Este proyecto, como ya lo determina, es la construcción de una escuela. Y como lo dice aquí, nosotros podemos determinar cuáles son los actores que van a ser partícipes y tienen el interés o son de interés en este proceso.
podríamos darnos cuenta que la primera parte que vamos a hacer es socializar el proyecto a la comunidad que es de interés, dándole al actor principal, en este caso la comunidad, como los que necesitan saber socializarse el proyecto ante ellos. Y los actores de interés, como en este caso la Secretaría o la Secretaría de Educación Departamental, en los municipios y todo lo que conlleva la parte pública o las entidades públicas que colaboran en este proyecto, tomarlos en consideración como tal aquí para que sean ellos los actores principales que también conlleven a que este proyecto se ejecute de manera clara, sabiendo de antemano que su ejecutor principal va a ser uno de los ministerios, en este caso sería la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Educación, ejecutando el proyecto, siendo el financiador también, porque puede ser que se venga desde ese punto de vista, que es el Estado, a través de la subsecretaría, que ejecute este proyecto, socializándolo, dándolo a conocer a la comunidad, para que tengan claro que esta necesidad presentada por ellos o determinada por el Estado o por la Secretaría pueda llevarse a cabo. Es lo que podría yo aportar en este. Perdón, pues, tenía el micrófono cerrado. Muchas gracias por tu participación. Creo que todos estamos en sintonía. Me excusan que no les dé la palabra a quienes tienen la mano levantada, pero ahorita en una próxima intervención van a ser los primeros para que puedan participar. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar un poco de la identificación de los actores, digamos, como más visibles en torno a un proyecto. Allí tenemos a los beneficiarios, a los cooperantes, a los oponentes. Vamos a inicialmente a focalizarnos en los proponentes de un proyecto. Proponente de un proyecto es normalmente un grupo o una organización que propone o presenta una idea, proyecto, plan o iniciativa para su evaluación, aprobación o implementación. Aquí tenemos, digamos, un proponente que tiene un rol activo, que es normalmente quien presenta el proyecto y quien la defiende ante los entes financiadores, ¿no? Normalmente hasta ante el sponsor del proyecto. Eh, y por supuesto, digamos que su compromiso va liderando, ¿no? Todo el grupo de participantes que están en este proceso, incluyendo los beneficiarios, que normalmente se acercan al proponente del proyecto para buscar su presentación. Eh, a ver, por aquí hay un par de preguntas. Dice, para la elaboración del proyecto, se debe adelantar la prefactibilidad del mismo diseño, costos incluidos en estas fases. A ver, ahorita estamos, digamos, como identificando los diferentes actores. Casi que es que no entiendo muy bien la pregunta. Dice, ¿esta socialización es cuando la idea o cuando ya está con el cierre financiero? No necesariamente, es decir, el proponente puede asumir su rol desde antes de presentar el proyecto, ¿no? Por supuesto. Y tendrá que precisamente desarrollar ese rol activo que los lleve precisamente a hacer los estudios previos para realizar el cierre financiero. Lo mismo después de que haya realizado el cierre financiero, tendrá que gestionar su presentación ante los entes cofinanciadores, porque normalmente los estudios previos los financian internamente. Sí, digamos, máxime una alcaldía, pero normalmente los asume la misma comunidad estos estudios previos. Eso no quiere decir que de pronto una alcaldía o un cooperante no pueda financiar esos estudios previos. Yo he visto cooperantes o actores de cooperación internacional financiar esos estudios previos. Entonces, pues digamos que eso en cuanto a la pregunta que me colocan por allí en el chat. Aquí tenemos unos ejemplos del contexto de los proponentes que quisiera el material de estudio, vamos a tratar de avanzar con los temas, estas preguntas. Ya el material está ya en donde me pidieron, ya está ahí arriba. El material ya lo subieron ayer el mismo coordinador Ricardo San Miguel
le confirmó que se había subido el material, salvo unos ajustes que se hicieron al material el día de hoy. Ya todas las presentaciones que se han venido tocando están allí arriba. Vamos a continuar con la temática. Entonces, de los ejemplos que tenemos frente al contexto, digamos, del proponente, están las licitaciones públicas, donde el proponente presenta una oferta o un proyecto para poder obtener un contrato del gobierno o de otra organización que esté abriendo esta licitación. Tenemos proyectos de investigación, por ejemplo, con los ministerios, que hoy por hoy casi que todos los países tienen un ministerio o una entidad que se encarga de cofinanciar este tipo de proyectos, donde el proponente plantea un estudio o una investigación solicitando los recursos para el desarrollo del mismo, ¿no? Que normalmente allí tenemos también todo un ecosistema y todos unos actores que están vinculados a todo el tema de ciencia, tecnología e innovación. Eh, Tenemos también allí las propuestas de negocio, donde un emprendedor puede ser el proponente para presentar su plan de negocio a inversionistas, lo que normalmente conocemos el Shark Tank, donde cada uno puede llegar allí con su proyecto, con una propuesta de negocio a través de un plan de negocios y lo presenta ante los diferentes inversionistas. Hablemos de los beneficiarios del proyecto. Los beneficiarios del proyecto tenemos que son las personas de grupos u organizaciones que se ven favorecidos directa o indirectamente por los resultados del proyecto. Y claro, pueden ser directos o indirectos, dependiendo del nivel de relación con el mismo, ¿no? Digamos, uno puede hablar, por ejemplo, que incluso pueden haber varios beneficiarios directos, porque uno puede hablar, por ejemplo, de en una asociación, un proyecto de frijol, por ejemplo, uno puede hablar de que los primeros beneficiarios directos son los productores de frijol, pero también tenemos, por ejemplo, las asociaciones de frijoleros que también tienen allí un vínculo como beneficiarios, o una cooperativa ya de segundo nivel que se encargue también de desarrollar, por ejemplo, temas comerciales y que también puedan llegar a ser beneficiarios del proyecto. Podemos tener, por ejemplo, también, ¿por qué no?, canales de comercialización vinculados como beneficiarios del proyecto. Entonces, allí digamos que se clasifican en directos o indirectos dependiendo del nivel de beneficio o el impacto con el que se van a ver directamente implicados. Por ejemplo, si yo estoy hablando de siembra de 1000 hectáreas y simplemente el fortalecimiento a través de pronto de unos fondos rotativos para unas cadenas de distribución, pues hombre, los fondos rotativos llegarán a 100, 200 millones, exagerando el tema. Mientras que para hacer la siembra de 1000 hectáreas, pues cada hectárea puede estar alrededor de los 30 millones de pesos con riego. Entonces estaríamos hablando de unos impactos, digamos que totalmente diferentes en términos de ese proceso. En un proceso de emprendimiento, ¿quién es el beneficiario? El mismo emprendedor. Vamos, el mercado es a quien se le va a solucionar una necesidad. No quiere decir que de pronto no resulte viéndose favorecido, pero beneficiario del proyecto como tal no es. Acuérdense que aquí estamos estableciendo unos roles frente al proyecto. Entonces, el beneficiario del proyecto finalmente sería el emprendedor, porque es quien entra a recibir los recursos para desarrollar su actividad económica, su actividad comercial. Entonces, allí no aplicaría el tema, digamos, de beneficiario como el mercado. Bien, hay beneficiarios potenciales, es decir, que se pueden beneficiar en el futuro como resultado del proyecto, y ahí entraría, por ejemplo, un tema de los clientes, ¿no? Lo que pasa es que no es un actor que sean muy visibles dentro de los proyectos, porque finalmente usted termina viendo eso a nivel de un árbol de problemas, por ejemplo. ¿Sí? Cuando usted ve cómo termina afectando eso, la calidad de vida, por ejemplo, del consumidor de un producto. Si hablamos, les voy a dar un ejemplo cualquiera que se me ocurre ahorita. Si usted habla, por ejemplo, de un producto que venden en la calle, como por ejemplo empanadas, que de pronto no tenga unas condiciones de inocuidad controladas, de pronto el hecho del emprendimiento va a hacer que o tengan un empaque o tengan algunas condiciones de inocuidad
al respecto de las buenas prácticas o en términos, por ejemplo, de cocción a la hora de garantizar de pronto que no va a tener una contaminación allí el producto, pues podremos hablar directamente que se va a beneficiar directamente el comprador del producto. O por el contrario, si yo estoy ofreciendo un servicio que no existe en el mercado, como por ejemplo una calibración de equipos, un emprendedor ofrece una calibración de equipos que no se encuentra en el mercado, pues voy a tener allí unos beneficiarios potenciales que van a ser esos clientes o usuarios del servicio, sin que sean directamente, eh, digamos, quienes van a recibir recursos o consultorías, asesorías, transferencia de conocimiento. A ver, en un proyecto de hidroeléctricas, sí, pudieran ser los beneficiarios potenciales dependiendo de, digamos, la comunidad actual, pudiera verse beneficiaria, por ejemplo, si tienen programas de responsabilidad social empresarial, por ejemplo, y contratan a las personas de la comunidad. En términos de hidroeléctrica, digamos que no van a ser beneficiarios directamente por la energía que se genere, porque normalmente eso va a ser una red de distribución y no necesariamente, digamos, va a terminar concluyendo en un menor valor de la energía que se está comprando. Entonces, si en el proyecto de hidroeléctricas los beneficiarios potenciales, si hablamos de la comunidad, serían más bien como en términos de programas de responsabilidad social empresarial. Eh, en un emprendimiento considero que ambas partes se benefician, el emprendedor y el cliente. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero hay que tener muy en cuenta y lo que no quiero que perdamos de vista es que cuando hablemos de beneficiarios del proyecto, no son los clientes en quienes estamos pensando o en quienes tenemos que pensar. Sí, son por allá un beneficiario potencial del proyecto, pero normalmente el beneficiario es quien recibe la intervención directa del proyecto. La intervención directa del proyecto, por ejemplo, es la comunidad donde se construye la escuela. O va a ser una comunidad donde voy a sembrar las 1000 hectáreas de cacao. O va a ser la asociación de productores donde van a recibir donde van a recibir, por ejemplo, la intervención a través de los fondos de fortalecimiento. Entonces, es muy importante que eso lo tengamos muy claro para que no nos vayamos a dispersar en los conceptos. Y eso no quiere decir que no se puedan ver beneficiados o sean benefactores, como lo menciona Claudia en el chat. Bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Hablemos un poco del financiador. Eh, Frente al financiador, es una persona, entidad u organización que proporciona recursos económicos para apoyar un proyecto, iniciativa, programa o idea. Los financiadores desempeñan un papel crucial al permitir que un proyecto se lleve a cabo, ya que aportan el capital necesario para cubrir los costos, inversiones o desarrollo del mismo. Entonces, allí tendremos varias características de esos financiadores, y es que nos mencionan que su principal aporte es económico al ofrecer una financiación total o parcial del proyecto del cual estamos hablando. Hablamos también de un interés directo o indirecto que puede estar involucrado directamente con el proyecto o simplemente interesado en los resultados. Y allí demos un ejemplo. Hay proyectos, por ejemplo, de empleabilidad que saca el gobierno nacional porque necesitan incrementar el número de empleos. Entonces ellos finalmente, digamos, en esos proyectos de empleabilidad, su interés es en que se generen los empleos directamente, punto, independientemente de cómo se den y demás. Entonces finalmente su interés es directamente en los resultados. También tienen unas condiciones o requisitos, ¿no? Y a mí, el ejemplo tal vez que todos tenemos más claro es cuando usted le presta plata a su mamá o cuando le va a financiar algo a su mamá. Su mamá le dice, le doy la plata, pero no se puede gastar la plata en licor, por ejemplo. O le doy la plata, pero para que vaya y la gaste en el trabajo que tiene que hacer con sus amigos, por decir cualquier cosa. Entonces, igual pasa
con estos financiadores que nos dan unas condiciones o requisitos en dónde nos podemos gastar la plata. Exactamente, con una destinación específica. Entonces, ¿cuáles son las condiciones normales que ellos ponen? Que no sea para ninguna actividad ilícita, que no sea para temas de armas, que no sea para producción o producción que tenga que ver con alucinógenos, con tabaco, con alcohol. eh, Normalmente no se financia directamente el sector privado, a no ser que sean unas convocatorias muy específicas. Entonces se llega normalmente es a comunidades o grupos de empresarios, donde lo que se busca es precisamente tener un impacto social o en una comunidad. También le dan unos rubros específicos, ¿no? En dónde se puede gastar el dinero y dónde no. Uno normalmente le dice no se puede gastar la plata en materias primas, no se puede gastar la plata en pagar deudas, no se puede, ¿sí? Entonces, allí hay como una destinación directa de esos recursos y son muy protegidos, ¿no? Entonces, ahorita que hablábamos del proponente, también hay unos requisitos que se establecen a la hora de ser o para poder llegar a ser un proponente de un proyecto. Dice aquí Oscar del Basto, cuando se está formulando el proyecto aún sin tener estudios técnicos, financieros y jurídicos. No sé si es una pregunta, no logro entender el planteamiento, pero aquí estamos atentos. Bien, vamos a continuar con la presentación. Tipos de financiadores. Entonces, tenemos organismos públicos y en esos organismos públicos, pues tenemos a un gobierno nacional, a un gobierno departamental o a un gobierno municipal, donde nos habla allí de que tenemos gobiernos o instituciones estatales que van a financiar proyectos que están vinculados o relacionados con ese desarrollo social, infraestructura o educación, pero es muy importante que tengamos en cuenta que debe estar en concordancia con lo que ha sido planteados por ellos inicialmente a través de un plan de desarrollo. Luego está también los organismos, la empresa privada, ¿no? Que tienen programas también de responsabilidad social empresarial o que financian proyectos pensando también en obtener beneficios propios, ¿no? Esos beneficios propios puede ser la publicidad, puede ser la asociación, pero puede ser también que usted esté ayudando a desarrollar su grupo de proveedores, que también es muy importante ese ejercicio de financiar los desarrollos de programas con mis proveedores que les permitan entrar a mejorar sus condiciones productivas o sus condiciones en términos de calidad del producto. Bueno, hay muchas condiciones bajo las cuales a mí me interesaría entrar a desarrollar proveedores. Incluso cuando lo hablaban, ejemplo, el tema de la hidroeléctrica, también hay allí una financiación, por ejemplo, de empresas del sector privado, que lo que busca también es generar esos programas de responsabilidad social empresarial, donde vamos a desarrollar allí unas oportunidades de empleabilidad o de negocio para aquellos proveedores o aquellas familias que están en el territorio donde se está implementando el proyecto. Bueno, dice por acá Diana Patricia, la limitante de entrega de recursos es muy amplia, son muy cuidadosos en el buen manejo de los mismos. En eso estamos de acuerdo, Diana, digamos que seguramente ya muchos lo manejan, pero normalmente aquí hay alguien que no hemos mencionado y es que hay un interventor de los proyectos, normalmente tienen un interventor o un supervisor y a veces hay veedores, que los veedores normalmente son parte de la comunidad y que están realizando un seguimiento y verificando, perdón, el cumplimiento de estos requisitos o de estos lineamientos que se establecen dentro del proyecto. Muy importante para lograr ese proceso. Eh, Nos pueda suministrar una lista de financiadores. Yo pienso que les puede dar una herramienta mucho más importante que la lista de financiadores, y eso lo podemos encontrar a través de Google, incluso a través de la misma inteligencia artificial. Depende del país donde estemos, normalmente hay un manual de financiadores de proyectos.
Aquí en Colombia creo que hay una palabra, usted llega y googlea convocatorias, innovación, y le sale un link con por lo menos, no sé, es decir, unas 300 opciones de proyectos entre convocatorias para estudios, convocatorias para formaciones, convocatorias para congresos, convocatorias para acceder a recursos. Entonces, cada país, digamos que tiene unas fuentes diferentes. Eventualmente hay unas fundaciones que abren de carácter periódico, digamos, como por ejemplo el tema de la Fundación Clinton. eh, Están también en la cooperación japonesa. Normalmente acercarse también a las embajadas hace que encontremos allí algunas fuentes de financiación de proyectos, pero usted googlea convocatorias y normalmente le van a salir un montón. Lo más importante es lograr encontrar los proponentes adecuados, porque muchas veces nosotros logramos las convocatorias logramos identificar las convocatorias a tiempo, pero entonces cuando logramos encontrar las convocatorias, no tenemos el ente que cumpla con esos criterios o esas especificaciones de un proponente que se puede presentar. Entonces, por ejemplo, fundaciones que estén relacionadas con temas políticos ya están desvinculadas de entrada. Una fundación que si yo tengo una fundación y puede ser proponente, sí, pero necesita haber tenido ya alguna experiencia con proyectos. Si usted va a montar una fundación para iniciar con formulación de proyectos, pues le va a tomar un tiempo importante mientras logra cierta experticia, lograr llegar a presentarse a este tipo de convocatorias. Trabajar con una cámara de comercio, sí, se puede trabajar, por ejemplo, con cámaras de comercio, trabajar, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo para que lo sepan y aquí hay otro tema importante. Cuando hablamos de tipos de financiadores, hay unos que me prestan la plata y otros que me manejan bajas tasas y otros que me manejan, por ejemplo, tasas compensadas o finalmente hay otros que no me cobran el dinero, sino que lo llaman reembolsable. Digamos que no es reembolsable el dinero. Entonces, cuando no es reembolsable el dinero, quiere decir que no tengo que devolverlo. Con el Banco Interamericano de Desarrollo funciona de ambas maneras. Sí, lo que pasa es que el Banco Interamericano de Desarrollo maneja montos de proyectos muy altos y fuera de eso le pide a usted también una contrapartida muy alta, que no vemos exactamente los condonables. Hay unas contrapartidas que son muy altas, que hablamos de, de convocatorias que piden contrapartidas del 50%, del 70%. Eh, entonces, el tema de las contrapartidas también es un tema que tendremos que dedicarle algún tiempo para hablar al respecto del tiempo, pero yo pienso que más adelante podemos revisar algunos documentos que tengan que ver con términos de referencia, cómo funcionan, etcétera, etcétera, para que logremos allí eh, lograr como una retroalimentación más detallada frente a lo que pueden ser unos términos de referencia y poder vincularnos a buscar precisamente esta convocatorias y poder, digamos, ya como poner en práctica todo esto que hemos venido aquí evaluando. Eh, sí, Marta Molano, nos hablas allí de que se conforman comités, lo hemos hablado, hay comités, incluso hay diferentes tipos de comités, hay comités estratégicos, hay comités operativos, hay diferentes tipos de comités que se constituyen en términos de formulación y en términos de ejecución de los proyectos. Entonces, esos comités también son muy importantes de construirlos desde la misma formulación. Bueno, tenemos allí también entonces fundaciones, ONGs que entran a financiar proyectos. En la Unión Europea hay varios países que, digamos que son cofinanciadores de proyectos. Tenemos inversionistas privados, eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay fondos de inversión a nivel internacional que están dispuestos a financiar los proyectos, proyectos bien formulados, proyectos que además tengan eh, un soporte, ¿no? ¿Quién es el proponente del proyecto? Ahí está la mitad del negocio, es decir, si a usted viene y le propone eh, una persona sin ningún tipo de estructura que se casen y que se vayan a vivir juntos, pues usted casi que ni se da la oportunidad de pensarlo.
¿sí? Entonces, es lo mismo, cuando usted va a formular y presentar un proyecto, pues usted va a revisar muy bien la estructura de quién está presentando el proyecto, quiénes son sus aliados, cuál es la necesidad del proyecto eh, para ser formulada. Es decir, todos estos aspectos, todos, absolutamente todos son evaluados. De hecho, hay unos criterios de evaluación de las propuestas y de los proyectos que se están presentando y cada uno de ellos tienen una metodología específica, ¿no? A la hora de ser evaluados. Bueno, y está todo el tema de crowdfunding, que ya son ejercicios de financiación a través de plataformas en línea donde diferentes financiadores colectivos buscan apoyar, digamos, bajo promesas de proyectos que van a tener un impacto importante en el medio. eh, pues digamos que allí van a tener la posibilidad de aportar a esas ideas que se consideran loables, ¿no? Para el desarrollo social. Por allá había una persona, Sena, que tenía una mano levantada, le podemos dar, sí, eso es como una teletón, de acuerdo, John Jairo. Una persona nombrada Sena, que tenía la mano levantada, le podemos dar una participación de 20 segunditos, 30 segundos para que pueda participar. Vamos a ver por acá la mano levantada. Ya tienes, perdón. Listo, adelante. Gracias, gracias, muy buena noche. Javier Reinel, estoy en la Perla del Pacífico, Tumaco, Nariño, Colombia. Sí, las situaciones y las áreas mías son la pesca y la acuicultura, cultivo de camarones, cultivo de peces. Lo que sucede es que a veces hay que hacer equipo porque los productores primarios tienen conocimiento muchas veces con la academia, muchas veces empírico, pero no tienen la capacidad de formular los proyectos. Entonces hay personas, por ejemplo en el caso suyo, que tienen la experiencia de cómo se debe formular una propuesta dependiendo de la metodología que exige la entidad o la empresa y se hace en equipo, ¿cierto? Entonces, eso es un detalle porque el productor primario no tiene tanta experiencia y a veces comete errores. Y ahí es que juega la importancia de estos talleres para tener esa oportunidad de crecer académicamente. La otra situación es que los proyectos dependen de donde se vayan a desarrollar, el área geográfica. Acá en Tumaco, por lo menos mi tierra, estamos rodeados de mares y no es lo mismo hacer una escuela aquí en Tumaco que hacerla en Francisco Pizarro o hacerla en Pasto. Totalmente diferente porque los terrenos de baja mar son diferentes, las inversiones van a ser muchísimas, muchísimas más, ¿cierto? Y de allí se deriva una cantidad de procesos y aspectos a tener en cuenta para poder formular un buen proyecto. Quería aportar eso por ahora y muchas gracias por haberme dado la palabra. Quiero comentarles que acá en Tumaco tenemos un problema muy difícil de internet, además no puede entrar. Esta noche sí, porque llegó nuevamente a eso de las 6 de la tarde y entonces me he perdido una información valiosa, pero voy a ponerme al día. Muchas gracias, muy amable. Perdón, ya tengo el micrófono. No, con mucho gusto y de ahí la importancia de que la corporación haga un ejercicio para poder tener como asincrónicas para poder tener asincrónicas estas charlas para quienes eventualmente son. Perdón, para quienes eventualmente no se pueden conectar, pues brinda allí unas alternativas muy importantes en términos de conexión para que se pueda realizar de una manera posterior este proceso. Bien, continuemos por acá entonces con el ejercicio. ¿Quién es un cooperante? El cooperante es todo aquel que sin ser un financiador es el principal, digamos, actor frente a todo este proceso. El cooperante es una persona, organización o entidad que colabora en un proyecto, iniciativa o causa y que puede aportar recursos, conocimientos, experiencia o apoyo técnico. Y cuando hablamos de ese actor, es importante que entendamos que pueden participar en proyectos sociales, educativos, ambientales, bueno, diferentes tipos de proyectos. Puede contribuir con recursos financieros, técnicos, materiales, humanos, lo habíamos dicho.
El compromiso normalmente participan activamente en el logro de los objetivos del proyecto. em, Trabajan en conjunto con otros actores, como beneficiarios, como gobiernos, como ONGs, y normalmente tienen un enfoque social. Eh, Tipos de cooperantes. Entonces, tenemos cooperantes internacionales como las Naciones Unidas, como el Banco Mundial, como la Unión Europea. Dentro del gobierno nacional o cooperantes nacionales más bien, tenemos entonces allí, por ejemplo, al gobierno, cualquiera que sea el gobierno con el cual estemos trabajando, si el municipal, el departamental, bueno. Tendremos también las universidades. Ahí hay uno que no mencionamos normalmente, eh, que es todo el tema de, eh, por ejemplo, las corporaciones autónomas, que normalmente el SENA, eh, digamos, no los mencionamos, pero están ahí, que normalmente están apoyando directamente todos estos procesos. Las cámaras de comercio también están muy vinculadas a todos estos procesos como cooperantes nacionales. Los centros de investigación, que iba a hacer referencia ahorita, los centros de investigación a veces no los mencionamos, pero también son cooperantes muy importantes. Eh, Tenemos las ONGs o las fundaciones y tenemos también individuos que son voluntarios expertos. Una vez les dice, venga, yo les ayudo a formular el proyecto y no importa, y es un cooperante, no está cobrando, no está haciendo nada, pero le interesa la razón por la cual se está haciendo el proyecto, ¿no? Entonces allí hay diferentes tipos de cooperantes. Bien, tenemos un oponente. ¿Qué es un oponente de un proyecto? Eh, un oponente es una persona, grupo u organización que se opone o tiene una postura contraria a una idea, proyecto, propuesta o iniciativa. Los oponentes suelen manifestar sus objeciones, preocupaciones o desacuerdos y en algunos casos intentan influir en las decisiones o en los resultados. Estos oponentes son muy importantes porque también pueden presentar, por ejemplo, una postura totalmente contraria frente al proyecto que usted está presentando. Pueden tener también intereses muy puntuales en el desarrollo. Totalmente de acuerdo, Oscar. No, a veces, muchas veces no están de acuerdo con el proyecto o con los resultados o con un componente o no están de acuerdo con un actor. Muchas veces, y eso es algo con lo que uno tiene que tener muchísimo cuidado, y es a quién vinculamos de socios. Por ahí dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, allí nos van a decir, por ejemplo, hombre, es que ustedes tienen a este actor dentro de ese proyecto, resulta que ese es un actor que eh, puede haber robado en un proyecto anterior, puede no haber ejecutado, puede haber utilizado malas metodologías. Entonces, puede tener en contravía ya a toda la población. Entonces, es muy importante identificar quiénes son mis aliados, y por eso yo no me caso con cualquiera, ¿cierto? Y es el ejercicio cuando lo hablamos también a nivel personal. Usted no se casa con cualquiera, con quien no lo puedan ver a usted, usted no anda con esa persona. Lo mismo ocurre en los proyectos. Si a usted no lo pueden ver con alguien en marco de un proyecto, pues usted no lo quiere de socio en su proyecto. Usted quiere a alguien que todo el mundo reciba muy bien a la hora de formular el proyecto. Los oponentes, digamos que no se trata de en qué campo se presenten más o menos, sino que depende mucho del proyecto que yo esté presentando. Normalmente todo proyecto tiene oponentes. Un proyecto para que sea perfecto y a todo el mundo le guste, tendría uno que regalarle plata a todo el mundo y ahí quedaría contento. ¿Sí? Sin embargo, digamos que normalmente tiene que ver con esos intereses creados y sí es muy importante la gestión que se haga con ellos, pero normalmente vamos a tener oponentes en todo tipo de proyecto. Eso es normal, a nosotros no nos puede doler la cabeza con eso. Tenemos que tener metodologías de identificación y por eso lo hacemos a través de los actores, pero también hay ejercicios que tenemos que hacer para lograr gestionar a esos oponentes. Bueno, em, aunque se oponga su relación con el proyecto, refleja un interés
en cómo está impactando sus objetivos o necesidades. Yo creo que eso es tal vez lo más radical e importante que estamos diciendo en este momento. No es que no tenga interés, todo lo contrario. Su posición nos está diciendo que sí tiene interés y es por algo que no quiere que se haga. En cuanto a la comunicación activa, tendremos que tener mucho cuidado porque no siempre tienen una comunicación activa. Puede hacerlo directamente en reuniones o debates, o peor aún, puede hacerlo de manera indirecta, no solo a través de medios de comunicación o redes sociales, sino asusando a la gente por detrás, ¿no? Porque hay personas que tienen eh, unos alcances, ¿no? Muy importantes a la hora de hacer este tipo de contradicción hacia las circunstancias. Eh, Aquí está. Entonces tenemos diferentes tipos de oponentes. Tenemos oponentes que pueden ser directos, que son aquellos que directamente le dicen a uno, no estoy de acuerdo con el proyecto. Y allí podemos tener un oponente muy importante que puede ser un grupo, parte de un grupo comunitario que rechace la construcción de una obra, por ejemplo. Indirectos, aquellos que no expresan abiertamente su oposición, pero que actúan en contra del proyecto y que son competidores en el sector, que intentan obstaculizar ese proyecto que estemos planteando. Dice aquí, vamos a mirar lo que están escribiendo por aquí. Oscar del Basto dice, por eso es importante la socialización. eh, En todo proyecto se presentan oponentes. El gobierno estadounidense en este periodo actual es un oponente sobre derechos humanos. Lo importante en la presentación de propuestas es ajustarse a los términos de referencia, a la pertinencia, experiencia y logística. Efectivamente, los oponentes, muchos son en el ámbito de RN, como por ejemplo las comunidades, dice acá, no me deja ver bien, las comunidades donde se pretende instalar una mina a cielo abierto, proyectos ambientalistas, sí, muy bien. Muchos oponentes aumentan sin lugar a dudas lo hacen a uno perder, ¿no? Además, en la ejecución del proyecto muchas veces se pueden generar allí inconvenientes a la hora de ejecución del proyecto. Vamos a darle la palabra un momento a Gabriel Prieto. Por favor, no más de 20 segundos, Gabriel, tu intervención, tu aporte. Muchas gracias, profesor. No, pues referente a los oponentes y las experiencias que nosotros hemos tenido en el sector del 7 de agosto, en el cual era un proyecto muy urbanístico de una famosa Alameda entre Parques 7 de agosto. Y la gran mayoría se opuso porque en ese sector es un sector supremamente muy comercial y desplazaban pues algunas personas porque habían unas manzanas catastrales que prácticamente el distrito tenía que comprarlas para hacer la Alameda, pero el proyecto sí era supremamente muy bueno y muy interesante. Eh, Eso fue la cuestión de los oponentes. Ahorita, de acuerdo pues al plan de ordenamiento territorial, eso quedó como una actuación estratégica que me parece que está muy bien sustentada y sé que va a salir también muchos oponentes referente a esa actuación estratégica. Pero ahí hay intereses oscuros, ahí hay lavado de activos, hay comercialización de repuestos ligeramente usados y robados, digámoslo así, pero la idea de ese proyecto es precisamente depurar el sector. Entonces, oponentes, hay unos oponentes bastante fuertes y muy poderosos, profesor. Esa es mi intervención. Gracias. Sí, mira, tú acabas de tocar algo que es supremamente importante y es que hay algunos oponentes que son visibles, pero que no son formales, es decir, ellos no se van a ir a oponer allá con el financiador del proyecto. Simplemente cuando sale aprobado el proyecto le dice, usted vuelve por acá y ya sabe qué encuentra, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista, son proyectos que pueden haber unos proyectos muy bonitos y todo, pero hay que tener mucho cuidado con ese tema. Eh, Hay proyectos donde hay veces se tiene que entrar incluso con policía, ¿no? Para poder desarrollar los proyectos. Y son proyectos, digamos, que pueden tener cierta viabilidad, pero mi sugerencia es que tengan mucho cuidado
porque no vale la pena que ninguno sea el último proyecto. Entonces, sí hay que desarrollar estrategias. En esos casos, mi sugerencia es diseñemos estrategias donde tengamos actores, incluso que no sean locales, eh, que sean entes de cooperación. Hoy por hoy la cooperación internacional no es solo dinero. Entonces, si uno quiere intervenir en una zona de esas con ciertos proyectos, pues hay muchas formas de ayudarlos, ¿no? Y donde no necesariamente tengo que estar colocando yo mi pecunio como hace el marranito en los huevos con tocino. Es decir, no necesariamente tengo que estar yo metido en el problema de cabeza, sino que puedo buscar una cooperación internacional con grupos, digamos, que tengan como cierto fuero internacional y tengan cierta protección y demás para desarrollar los proyectos. Entonces, mi sugerencia es que tengan mucho cuidado con ese tipo de programas. Pero bueno, hay temas allí, digamos, que pueden llegar a ser muy complejos en términos de oponentes y lo más importante es que lo tengamos mapeado y siempre, 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 siempre el ejercicio no es de fuerza, sino de estrategia, ¿sí? Entonces, diseñemos las estrategias que se requieran, es mi sugerencia en este tipo de procesos. Bueno, allí tenemos, queríamos dar como un ejemplo en la construcción de la Escuela de La Plata que podemos tener allí un grupo comunitario preocupado por los posibles impactos ambientales del proyecto. Ahora lo hablábamos. O un líder local que cree que los recursos podrían haberse utilizado para otras prioridades. O gente que piensa que se van a robar la plata en cambio de hacer la escuela. Es decir, allí tenemos, digamos, como todo el pool de oponentes que se nos pueden llegar a presentar para este proyecto. ¿Cómo debemos hacer la gestión de oponentes? Escuchar sus inquietudes, eso es supremamente importante, así sean grupos al margen de la ley. Hay que escuchar sus inquietudes, identificar cuáles son las razones de su oposición. Alguna razón tienen que tener para eso y por la cual están fundamentando su oposición allí. Debemos evaluar el nivel de influencia en la ejecución del proyecto y buscar alternativas para sacar adelante el proyecto sin vernos afectados por este tipo de circunstancias que pueden llegar a desarrollar y buscar consensos. Logremos encontrar puntos donde nos encontremos con esos oponentes para que logremos sacar adelante este proyecto que tenemos en mente. Esta es la matriz una matriz que tenemos acá como ejemplo de lo que puede llegar a ser nuestra identificación de actores, donde tenemos allí mirar por acá. Los proyectos necesariamente deben surgir desde las bases, no deben ser preparados externamente, deben ser pensados por las comunidades para sus comunidades y no deben suponer, estamos totalmente de acuerdo, Manuel Martínez, y esa es la base fundamental de todo proyecto. No valen los proyectos construidos desde un escritorio y menos los proyectos que son hechos en una región y replicados por todas las demás. Obviamente que hay proyectos que tienen aplicabilidad en diferentes ciudades, en diferentes sectores, pero lo que no se vale es copiar y pegar los proyectos sin tener en cuenta las necesidades específicas de cada región, ¿no? Entonces, es muy importante eso que nos planteas. Tenemos allí entonces un cuadro donde tenemos la identificación de los actores, cada uno de los actores allí planteados, cuál es su interés o expectativa, cuál es su posición, cuál es su contribución o gestión, y allí podría caber también todo el tema de las estrategias que mencionamos con anterioridad. Bien, está también todo el tema de la población afectada, y allí en la población afectada, que llegamos casi que es a todo el tema de caracterización de una población, que es muy importante que tengamos todo el tema de tendencias, proyecciones, promedios. eh, por ejemplo, en el Huila tenemos un estudio que se llama algo así como Huila 2040. Entonces hay proyecciones de absolutamente todo que hicieron a nivel nacional frente a lo que es el departamento. Ocurre también con los países. Uno normalmente el ejercicio que hace es hacer un análisis de tendencias que va desde a nivel internacional, nacional y regional, ¿cierto? Y casi que al grupo de interés. Entonces, este ejercicio de análisis de la población afectada
es muy importante, pero no puede, digamos, no podemos tampoco llegar a dispersarnos demasiado en el proceso. Yo para eso quise traerles por acá, vamos a detener un momento la compartida del material y voy a compartirles por aquí otro material específico que quise para traer hoy. Vamos a ver si por acá lo tenemos. Bueno, vamos a compartir por acá este archivo. Es un archivo de Word. Aquí está. Vamos a compartir inicialmente este. Aquí es un plan estratégico para una ruta competitiva. Entonces, fíjense que aquí empezamos por todo un tema de análisis internacional, análisis nacional, análisis departamental, todo el tema de la institucionalidad, la normatividad legal. Y entonces aquí empieza hablándonos del estado de la piscicultura en los últimos 50 años, hablando de la pesca de captura, la acuicultura, el tema de la utilización, el comercio. Esto es un ejercicio, si ustedes me preguntan a mí, que es muy chévere y todo, pero de aquí hay que extraer dos, tres renglones. Es decir, dos, tres párrafos exagerando. Un documento de 30, 40 hojas muy chévere, léaselo, entiéndalo, pero todo eso debe quedar en dos o tres párrafos. ¿Sí? Entonces ahí está cuáles son las cantidades de pesca de captura en el mundo. eh, Viene todo el tema de las cuencas, las 10 principales cuencas a nivel mundial, el consumo, la utilización del pescado para consumo humano, utilización de subproductos, el comercio de los productos pesqueros. Ahí está, digamos, cómo es que funcionan los principales exportadores. Todo esto es información que debe ser utilizada mediante, pasada por un colador bastante importante. Aquí tenemos los principales importadores de pescado, unos mercados particulares, allí hablando del pangasius, de la tilapia del Nilo, mirando, digamos, como cuáles son las tendencias que habían en ese año, comportamiento del precio del pescado en el mundo. Luego viene un análisis nacional, entonces la piscicultura en Colombia, cuántas microcuencas hay, cuántos kilómetros de costa, bueno, la pesca de captura, cuánto es, digamos, allí como los porcentajes de pesca de captura, cuáles son los principales lugares de producción y de protección de especies. Aquí está la producción, piscicultura versus camarón, que se presentaba para ese año, creo que era 2019. Ahí está la producción en toneladas, la distribución de la producción acuícola, la producción por departamentos, la infraestructura para la producción, el consumo, la infraestructura de beneficio, transporte, comercialización. Bien. La balanza comercial, ahora sí el análisis departamental. Entonces ya se parte de todas las cifras que hay ya en región, la pesca de captura, la producción en el departamento, digamos que aquí hay cifras a 2020, las especies, producción en los últimos eh, 13 años. Allí está también la evaluación, la evolución de la producción. Aquí está por municipio ya, lo aterriza por especie y por municipio, el rendimiento que se está obteniendo a través del ejercicio piscícola, la infraestructura para la producción, para el beneficio, para el transporte, para la comercialización. Allí está toda la cadena y todo está con fuentes, ¿no? Muy importante el tema de las fuentes, porque no puede ser nada que nosotros nos estemos jalando de los cabellos, sino que tiene que estar muy bien establecido, ¿no? Vienen aquí los productos piscícolas exportados desde el departamento, el precio de venta que se tiene para los productos con una variación allí en los últimos 13 años también,
la institucionalidad, entonces ya se habla de la institucionalidad en Colombia, la normatividad legal vinculada, y ahí termina ese análisis del contexto. Vamos a compartir por aquí otro documento, y este ya es un análisis de 23 unidades productivas que están en la región a partir de, yo les dije a ustedes o les comenté que aplicaba uno formularios de diagnóstico. Entonces, a ver, devolvámonos por acá. Este es un análisis competitivo dentro de ese mismo plan estratégico que estábamos haciendo, pero que nos aplica para el ejercicio en el que estamos hablando. Hay un análisis competitivo, aquí está, estas 23 unidades productivas. Con todo este contexto que se analizó, ya la formulación del proyecto que venía después de este plan estratégico era muy sencillo, porque teníamos todo el contexto que se había evaluado. Pues primero viene todo el sistema de valor frente a lo que es el clúster piscícola, luego el análisis de la industria, y aquí en el análisis de la industria, entonces hablamos de los determinantes de poder de negociación de los proveedores. Aquí está este análisis de la industria, es el análisis de las 5 fuerzas que plantea Michael Porter, que es el padre de la competitividad. Sí, esta información se puede encontrar por departamento. Normalmente en las secretarías de Agricultura tienen documentos de la producción, en el ministerio. Profe, se le fue el audio, profe. Compañero, esperemos un momento que se le acaba de cortar el audio al profe, ¿vale? Regálanos acá 2 minuticos. Compañeros, hola compañeros, ¿cómo están? Disculpen un momentico que el profesor se le cayó la señal del audio, la conexión al internet. Entonces me está solicitando 5 minuticos. ¿Listo? Sí, compañeros, ya viene el profesor nuevamente, se está conectando. Tómense un vaso de agua, levántense, estiren los brazos, las piernas, mientras llega.
Compañeros, pues aprovecho este pequeño espacio para aclarar dudas administrativas. ¿Hay algún estudiante que tenga alguna duda sobre el proceso de certificación o algo que no se encuentre en el grupo académico para compartírselo? Los leo. Claro que sí, Geo, las presentaciones las vamos a compartir al grupo académico, ¿sí? Por eso es muy importante estar en este grupo. Ya lo vuelvo a enviar. ¿Listo? ¿Cuándo es la fecha de pago? El día de mañana es la fecha del pronto pago para que usted se pueda certificar, tener doble certificación por únicamente 120.000 pesos o $34. ¿Cuáles son las certificaciones? Un diplomado de 140 horas de esta formación y un curso de 40 horas que es mediante los módulos que le están desarrollando como tal. ¿Sí? Ya les envío nuevamente el grupo académico. Luis, la fecha de certificación es el día de mañana para que usted se pueda certificar. Ya cuando finalice la formación, pues estaremos entregando los certificados para que ustedes ingresen a la plataforma, como les estaba ahora enseñando, con su número de identificación, los descargan. Claro que sí, van a tener acceso a todo el material, ustedes los pueden descargar en una memoria, en su computador, en su móvil, ¿sí? Para que lo puedan tener ahí descargado. Para Guatemala, Mariela, Western Junior, PayPal, MoneyGram o por link de cobro. Debes de comunicarte con tu coordinador o coordinadora. Recuerden que únicamente solamente somos dos. En este caso es Mayra Alejandra Ramos, quien está coordinando el grupo de WhatsApp M3 y M4. Y quien les habla, quien tanto los molesta, Fabio Mauricio Ceballos, el coordinador comercial y académico del grupo de WhatsApp M1 y M2. No veo el académico. Ya les voy a enviar. Permítanme un segundito, ya les comparto acá el link. Compañeros, ahí les estoy enviando el grupo académico para que por favor ingresen y estén atentos al material, diapositivas y todo. ¿Cuál es Mayra? Tito, Mayra Alejandra Ramos es la coordinadora comercial y académica también de la corporación, la encargada del grupo M3 y M4, ¿sí? Y yo, Fabio Mauricio Ceballos, del grupo M1 y M2, ¿sí? Nosotros nos hemos estado presentando en el grupo de WhatsApp, donde inicialmente fueron convocados. Sandra, no marcamos asistencia, ya que hay varios de los compañeros presentes o algunos que no han logrado asistir por algún inconveniente tecnológico o algo y visualizan la clase de forma remota con la grabación. Ya tenemos al profe Ricardo. ¿Me confirmas? Se nos fue.
Compañeros, en 5 minuticos más les pido una gran disculpa. Pues acá en el sector del Huila últimamente hemos tenido muchas lluvias, ¿sí? Y en la zona donde está el profesor Ricardo se fue hasta la energía eléctrica. Entonces, se va a desplazar para tener conexión de internet para la determinación de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, esperemos unos 5 minuticos más, compañeros, ¿de acuerdo? Para los que acaban de ingresar al grupo académico, no hay información, no se desesperen, el profe vuelve y los envía. Sí, Emilia, en varios lugares de Colombia está lloviendo muy fuerte. Y acá en el Huila, somos del Huila, especialmente de Neiva, el municipio de Neiva, han habido lluvias bastante fuertes. Entonces, profe tiene inconvenientes con la conexión. Profe, listo, ya lo encontré. Aló, Listo, listo, profe. Listo, compañeros. Ya tenemos al listo, ya profe me escuchan. Vera Qué pena nuevamente. con ustedes, es que por acá empezó a diluviar, entonces se cayó absolutamente la llamada. Pude seguirles mostrando la presentación que les estaba mostrando, pero les voy a seguir explicando la presentación como la tenemos, mientras logramos mañana tal vez terminar de hacer la presentación de la mejor manera. Entonces, teníamos entonces que les estaba planteando yo que hay un análisis de la industria para este caso que estábamos desarrollando para las 23 unidades productivas. Ese análisis de la industria, como lo plantea Michael Porter, que es el padre de la competitividad a nivel mundial, lo plantea a través de las 5 fuerzas. Esas 5 fuerzas terminan siendo influyentes de la rentabilidad en cada parte, digamos, del modelo de negocio. Se analiza allí las 5 fuerzas. La primera es el poder de negociación de los proveedores. Entonces, y allí el ejemplo claro es, si usted tiene un único proveedor, pues él va a tener la suficiente fuerza de negociación contra usted para poder tomar decisiones por encima de sus necesidades. Tenemos también entonces las barreras de entrada de nuevos competidores. Si hay las suficientes barreras para que ingresen nuevos competidores con nuevos productos, con nuevos procesos que entren a competir conmigo y que puedan llegar a afectar mi rentabilidad. Están también el poder de negociación de mi cliente o de mi comprador, donde eventualmente ese cliente, también si es mi único cliente, me pueda entrar, por ejemplo, a negociar en términos de precio, me pueda disminuir valor que me va a ofrecer por el producto que yo le estoy vendiendo y seguramente lo habremos vivido con los actores del sector petrolero, de hidrocarburos, cuando en algún momento dijeron, pagamos 100 pesos por producto, y luego dijeron, no, pagamos solo 30 porque se desplomó el mercado y no tenemos más recursos para pagar. Quien quiera vincularse a ese proceso, hágalo y quien no, pues deje de ser nuestro proveedor. Entonces allí tenemos, digamos, un determinante de poder que viene a partir del cliente. Tienen también determinantes de las actores de la misma línea, donde estarían los competidores, los mismos productores, ¿no? Los que hacen lo mismo que yo hago. Ya te voy a compartir el documento como me lo estás pidiendo. Dame un segundo. Así lo podemos compartir que desde el celular, compartir el archivo por internet en el computador. Muy bien, pero vamos a intentarlo. A ver si lo podemos compartir el archivo. Perdón.
Momento, compañeros, que vamos a compartir pantalla. Esta te lo acabo de enviar. Si puedes hacer entonces el favor de compartirlo, te lo estoy enviando el documento. Tenemos aquí cada documento voy a ir hablando del mismo. Tenemos entonces, les decía, determinantes de Profe Ricardo, se le está entrecortando demasiado la señal. también determinantes de una amenaza de sustitución. Profe Ricardo, se le está entrecortando demasiado la señal. Sí, Sí, esto, profe, ¿me escucha? Tratar de que la cámara, a ver si ahí se escucha mejor, no sé. Profe, esto, demos por terminada la clase pidiéndole una disculpa a todos los compañeros y mañana seguimos y recuperamos la hora que nos hace falta. Si están de acuerdo los compañeros, por favor escríbanme un OK o un sí y con autorización, profe, suya también. Excusas porque cosas que se salen de las manos, el tema del internet, esta zona cuando llueve se cae tanto para celular como para el internet fijo que tenemos. Entonces, pues les pido excusas y continuamos entonces mañana. Les Listo, agradezco profe. enormemente. Listo, profe. Bueno, Muchísimas gracias, compañeros. no, De verdad, pues una disculpa, son inconvenientes que nos pueden pasar a cualquiera. De verdad, muchas gracias por la comprensión y no se preocupen que mañana vamos y recuperamos la hora que nos hacen falta el día de hoy, ¿vale? Entonces, no se preocupen por eso, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias también a todas las personas que nos han estado apoyando con sus aportes. Dios los bendiga y les multiplique. Y muchas gracias. Feliz noche para todos. Con su permiso, voy a dejar de grabar y cerraré la sala el día de hoy.